A primera vista supe que ese jarrón no era común, así que de inmediato impedí que papá pujase por otras antigüedades, y le pedí que comprara ese jarrón. Hice eso, porque era la discípula de un famoso mago. 3 días antes, mi maestro había sufrido una desviación de energía mientras cultivaba, y sufrió graves heridas internas. No le quedaban muchos días de vida. Sin otra opción, mi maestro me pidió que bajara de la montaña para buscar a mi padre, pero justo cuando quise reconocerlo, un automóvil se lanzó hacia nosotros. Rápidamente empujé a papá para apartarlo. Después del incidente, papá me llevó al hospital, pero el médico le dijo que yo no tenía ninguna herida. Inmediatamente le tomé la mano y lo llamé papá, pero él me pidió que no dijera tonterías, y afirmó que me había equivocado de persona. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, descubrí que el bisabuelo estaba en peligro, pero él no creyó nada de lo que dije, e incluso me advirtió que dejara de molestarlo. Antes de que terminara de hablar, el bisabuelo fue llevado a la sala de emergencias. Rápidamente le dije a papá que el bisabuelo había sido envenenado, pero la tía abuela, temiendo que el asunto se descubriera, me acusó de decir disparates, e incluso intentó golpearme. Por suerte, papá la detuvo. En ese momento, el médico llegó a la misma conclusión que yo, y le pidió a papá que preparara el funeral del bisabuelo. Solo entonces papá se dio cuenta de que su hija no era nada común, pero la tía abuela y el tío estaban muy contentos. No sabían que yo ya había descubierto su conspiración, así que no solo utilicé magia para despertar al bisabuelo, sino que también hice que le diera a papá una oportunidad de heredar la fortuna familiar. Pero él solo aceptó que papá pudiera competir, para que papá se convirtiera sin problemas en el heredero de la familia. Fuimos juntos a la subasta. Le pedí que comprara ese jarrón para regalárselo al bisabuelo, aunque papá sabía que solo era un jarrón común. Aún así decidió comprarlo. Inesperadamente, esa acción provocó las burlas del tío. Algunos incluso dijeron que papá tenía problemas mentales. Hasta el presentador se burló de él, preguntando cómo podía escuchar a una niña. Incluso quiso regalarnos el jarrón, y nos pidió que nos fuéramos de inmediato, diciendo que ese era un lugar de alto nivel, y no un sitio para pobres como nosotros. Pero yo le dije a papá que esas personas tenían mal criterio. Después de decir eso, estrellé el jarrón contra el suelo. Todos pensaron que estaba causando problemas, pero saqué del interior un anillo de jade. Al ver esa escena, todos quedaron atónitos. Incluso el rostro del presentador cambió, pero no les presté atención, sino que le dije a papá que ese anillo podía prolongar la vida. Al escuchar eso, el tío intentó arrebatar el anillo, pero papá lo esquivó. Inesperadamente, el presentador volvió a actuar con descaro. Dijo que antes solo estaba bromeando, y que quien quisiera comprarlo debía ofrecer al menos $800 millones. Al oírlo, el tío se alegró muchísimo, porque pensó que papá jamás podría pagarlo. Pero para sorpresa de todos, papá sacó una tarjeta negra suprema. Todos los presentes quedaron en shock, porque solo los magnates más poderosos podían poseerla.